Vamos al capítulo 9 de Daniel nuevamente en esta mañana. Todavía no llegamos a la profecía de las 70 semanas. Estamos estudiando la oración de Daniel. En esta mañana vamos a centrarnos solamente en los versículos 20 al 23. Yo quiero que ustedes pongan la atención solamente en estos versículos en esta mañana de ese capítulo. Y esto es una breve introducción a la respuesta de Dios a Daniel. Ya Daniel oró, confesó sus pecados, los pecados de la nación, pidió perdón a Dios por todos esos pecados, pidió renovación y restauración. Ahora Dios se prepara para responderle a Daniel. Pero antes de responderle a Daniel, hay esa pausa introductoria a la respuesta divina, y es la que yo quiero mirar en esta mañana con ustedes. Mientras estaba preparando esto en esta semana, recordé las palabras de un ciego de nacimiento, la palabra de un hombre que había nacido ciego, en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Qué coincidencia, capítulo 9 de Juan, capítulo 9 de Daniel. Pero en el capítulo 9 de Juan, versículo 30 al 31, está la respuesta que dio un hombre ciego, o un hombre que había nacido ciego, pero que había sido sanado por Jesús. Responde a las autoridades judías que lo interrogaban. Y en la respuesta que este ciego, o antiguo, o ex ciego, dio a estos líderes judíos, se escuchan estas palabras. Él dijo, entre otras cosas, lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Siglo I, nuestro Señor está llevando adelante su ministerio público. Sana a un hombre que había nacido ciego. Y este hombre, no sabemos cuándo, ni de qué manera, aprendió, sabía que el Dios de Abraham, que el Dios de Isaac y de Jacob, es esa clase de Dios que no pierde su tiempo con impíos. Dios no pierde su tiempo con pecadores perdidos, corrompidos, que no tienen temor de Él, que no se preocupan por buscarlo a Él y hacer su voluntad. Este hombre le está diciendo a los líderes judíos: ustedes y yo sabemos que Dios no pierde su tiempo con pecadores. Esa es una muy mala noticia, hermanos, para mucha gente que cree que Dios los escucha, aun cuando viven en el pecado, aun cuando se empecinan en vivir de espaldas a Dios, haciendo lo que se les da su gana. Esa es una muy mala noticia para ese tipo de personas. Pero lo maravilloso, lo precioso para nosotros es lo siguiente: ese mismo Dios que no pierde el tiempo con pecadores corrompidos, a los cuales no le interesa para nada la palabra de Dios, ese Dios, la Biblia nos enseña, y Daniel nos lo muestra ahora en el capítulo 9, es un Dios que está atento al clamor de sus hijos. Es un Dios que está atento a la oración de sus escogidos, aquellos que se vuelven a Él, como lo hizo Daniel en su tiempo. Daniel nos va a enseñar eso, o Daniel ya nos está enseñando eso desde que comenzamos la lectura del libro de Daniel hace ya varias semanas. Ahora, en el capítulo 9, nos introducimos a la respuesta que Dios le da a Daniel. Y vamos a ver la respuesta de Dios en dos partes, por lo menos en dos partes. En esta ocasión, como ya les dije, solo versículo 20 al 23. Y vamos a intentar trabajar o desentrañar la enseñanza de estos versículos partiendo de una pregunta. Vamos a hacerle una pregunta, hacernos esta pregunta mientras miramos el texto
en el capítulo 9 de Daniel. La pregunta es la siguiente: ¿existirá alguna cosa que impulse, que motive, que obligue a Dios a responder al clamor de sus hijos? ¿Habrá alguna fuente motivacional para Dios a la hora de responder la oración de sus hijos? Esta es la pregunta en esta mañana. Y para mí la respuesta es un sí rotundo. Yo creo que sí hay algo que motiva, que impulsa a Dios a responder a la oración de sus hijos. Yo creo que sí. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es esta: ¿cuál es esa cosa? ¿Cuál será esa cosa? Y Daniel nos va a enseñar cuál es ella. Ahora bien, hermanos, miren, si nosotros miramos al contexto de la iglesia en el siglo XXI, antes de meternos ya en Daniel, nosotros vamos a encontrar que en la mentalidad de muchos creyentes, tanto creyentes sinceros como falsos creyentes, la cosa o las cosas que pueden impulsar u obligar a Dios a responder a nuestras oraciones pueden ser, por ejemplo, las siguientes. Usted va a escuchar, y estoy seguro que todos hemos escuchado más de una vez ya a mucha gente decir que si usted tiene una mente positiva, usted lo va a lograr. Hace unos días llegó a mis manos un libro titulado Sé lo que crees. O sea, lo que usted cree que es, o lo que usted cree o quiere ser. Esa es la idea de ese libro. Por ahí viene la mentira del diablo que se ha infiltrado en la mentalidad de la iglesia o de muchas iglesias en el siglo XXI. Y eso comenzó por allá por el siglo XX. La idea de que si usted tiene una mentalidad positiva, si usted se lo cree, si usted lo decreta, si usted lo declara, si usted se lo reclama a Dios, Dios está obligado a dárselo. En esa mentalidad, Dios no es el Señor soberano en la vida de los creyentes. En esa mentalidad, Dios es el siervo, el esclavo. Usted lo concibe, usted se preña con ese pensamiento, usted se embaraza con esa idea, la visualiza, la declara, la decreta y está hecho. Entonces Dios viene a ser solamente el servidor o esclavo del hombre, porque el Dios lo lleva el hombre dentro. Pero es un Dios a la imagen de ellos, no es el Dios de las Escrituras. Creer que usted puede ser todo lo que usted quiere o desea hacer, eso es una mentira del diablo, hermanos. Bueno, si eso fuera cierto, hacía tiempo que yo no viviera allá en Cuba. Si con creer que usted se va a ir de Cuba, ya usted lo tiene todo hecho, eso es una mentira. ¿Cuánta gente no está deseosa por irse de este país? Y aquí están, aunque lo creen, lo sueñan y lo anhelan. No se trata de pensamiento positivo, no se trata de decretos, de reclamarle a Dios o de ordenarle a Dios, nada, no es así. Pero tristemente, repito, hay montones de iglesias evangélicas en todo el mundo, no solamente en Cuba. Ese es el pensamiento que gobierna y domina a pastores, predicadores y creyentes individuales. Ahora bien, ¿cómo Dios nos muestra por medio de Daniel? ¿Cómo Dios nos enseña por medio de Daniel cuál es en realidad la única causa que lo motiva o que lo impulsa a responder a nuestras oraciones? Vamos a leer el texto y luego lo vamos a ir desglosando pasito a pasito. Daniel capítulo 9, versículo 20 al 23 nos dice el texto. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi corazón delante de Jehová
mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Vamos allá. Como ya hemos estudiado, estamos ante un hombre, Daniel, profundamente identificado con la realidad de su pueblo. Un hombre que está delante de Dios, en la misma presencia de Dios, haciendo lo que sabe que tiene que hacer un hijo de Dios cuando su casa, cuando su familia están bajo el juicio divino. Ese es Daniel. Daniel está derramando su corazón ante Dios, confesando y rogando ante Dios por su familia, por su nación, por su pueblo. En ningún momento vemos a Daniel llorando por los rincones la miseria de su pueblo. No vemos a un Daniel enemistado o disgustado con Dios por castigarlo. Pero tampoco vemos a un Daniel apelando a una mentalidad positiva. No vemos a Daniel intentando negar la realidad mientras visualiza un futuro glorioso para él, su familia y su nación. Nada de eso. Daniel, repito, está profundamente quebrantado, derramando su corazón en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Este es un hombre convencido, amados hermanos, de que Dios está cumpliendo su palabra de juicio, al mismo tiempo que ha puesto un límite al tiempo de castigo. Recuerden al principio del capítulo 9, él miró en los libros, en este caso en los rollos de Jeremías, para ver el tiempo del castigo, que era 70 años. Ahora él está aquí, derramando su corazón delante de Dios. Sabe que Dios le ha puesto límite al tiempo de castigo. Pero hay algo que Daniel ve que no está sucediendo. Y eso lo vimos en el estudio pasado. Daniel sabe que el tiempo se está acabando, que en cualquier momento se cumplen los 70 años. Pero su casa, su familia, incluso él mismo, no se han humillado, no han clamado a Dios, no se han arrepentido de sus pecados, no han ido a la palabra de Dios para reajustar su vida a la palabra de Dios. Eso lo estudiamos en el estudio anterior. Así que ante esa realidad, ante ese hecho, Daniel se apresura a buscar a Dios, a interceder en la presencia de Dios, no solamente en favor suyo, sino en favor de toda su familia, de toda su nación. Daniel quiere saber cuál es el siguiente paso que Dios va a dar en el cumplimiento de su propósito eterno. Daniel no quiere estar ajeno a la realidad de lo que Dios está haciendo en su mundo, a su alrededor. Daniel quiere ser parte del propósito de Dios. Pero él anhela que su familia se prepare también para lo que Dios va a hacer. Y por eso está de rodillas, derramando su corazón ante el Señor. Él quiere saber cuándo específicamente terminarán estos 70 años. Cuándo la ciudad santa de Jerusalén será restaurada y levantada nuevamente a su gloria primera. Y por eso ahí lo tenemos de rodillas delante de Dios. Qué precioso, hermanos. Qué precioso, qué desafío, qué ejemplo, qué testimonio de lo que es un hijo de Dios, un hombre de Dios. Es un desafío para todos nosotros.
Es un reto para todos nosotros. Es un ejemplo que deberíamos mirar e imitar. Tal parece que Daniel sabe. Tal parece que Daniel está convencido de lo siguiente, hermanos. Quizás sea que Daniel está seguro de que su intercesión, de que su clamor puede ser la antesala de la manifestación de la gloria de Dios en su vida y en la vida de su nación. Y yo creo que Daniel estaba seguro de eso. Yo creo que Daniel tenía presente las palabras de Ezequiel. ¿Recuerdan esas palabras de Ezequiel a las que hicimos mención el domingo pasado? Cuando Dios dice por medio de Ezequiel que buscó entre todos los hombres de la nación y no encontró un solo hombre que se pusiera de rodillas, que se metiera en la presencia de Dios a interceder por la nación, y Dios no lo halló. Ahora Daniel quiere ser ese hombre. Y está siendo ese hombre. Está metido en la brecha, clamando por la nación. Porque él sabe que algo grande de Dios viene para su pueblo, para su casa y su familia. Y él anhela que su casa y su familia se preparen para lo que Dios tiene para ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En un momento, Dios se va a manifestar en la vida de Daniel. En un momento Dios va a hablarle al profeta, al siervo que ora. Y cuando eso sucede, Dios va a confirmarle a Daniel, entre otras cosas, su incomparable y eterno amor hacia él. Pero al confirmar ese amor, fíjese bien, Dios va a poner sobre la mesa cuál es la única razón que lo motiva a responder la oración de su siervo. Mire qué lindas las palabras del ángel a Daniel, porque tú eres muy amado. No es que eres amado un poquito, tú eres objeto de un especial amor de Dios. Aprendas de esa frase, porque lo mismo que Dios le dice a Daniel por medio de Gabriel te lo dice a ti. Tú eres muy amado, tú eres muy amada, hombre, mujer de Dios, niño, niña, hijo de Dios. Tú eres muy amado. Y al decirle esas palabras, va a dejar sobre la mesa cuál es la única razón, la única causa que motiva a Dios a responder a la oración de Daniel y por extensión a nuestras oraciones. Vamos entonces a ver, en primer lugar, número 1, mire cómo Dios le muestra a Daniel cuál es la única fuente motivacional para responderle. En primer lugar, ¿qué hace Dios? Dios interrumpe la oración de Daniel alrededor de la hora del sacrificio de la tarde. Eso nos dice el texto. Si usted mira al los versículos 20 y versículo 21, dice en el verso 20, yo seguí hablando y orando. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, por eso van a notar la diferencia, pero es lo mismo que dice la Reina Valera que usted tiene. Ese verso 20 comienza diciendo, yo seguía hablando y orando, es decir, que no ha dejado de orar. Él no ha dejado de hablarle a Dios. Verso 20. Y luego, verso 21 dice, y mientras yo seguía orando. Así que Daniel está en su ejercicio espiritual de oración. Y es mientras él está hablando, clamando a Dios, que llega Gabriel. Gabriel interrumpe la oración de Daniel. No lo deja ni siquiera terminar con un amén. Dios, por medio de Gabriel, interrumpe la oración de Daniel cuando se acercaba, dice el texto, el sacrificio de la tarde. Es como si Dios le está diciendo a Daniel, Daniel, ya hablaste bastante. Ya hablaste bastante, Daniel. Ahora me toca a mí. Así le digo a veces yo a mi esposa. Cojo el mando y hago así. Déjame a mí. A ti también. A ti también.
Es como si le está diciendo a Daniel, ya hablaste bastante, mijito, déjame poner la mía ahora me toca a mí, Daniel. Y llamo también la atención de ustedes a esto. Todo esto está ocurriendo cerca de la puesta del sol, cuando ocurría el sacrificio de la tarde. Se acercaba el sacrificio de la tarde, el sol está poniéndose, el día está cayendo, se acerca la noche. Pero antes de que ese momento llegue, Daniel se anticipa para hacer el sacrificio a Dios. Aquí no hay más sacrificio que el sacrificio del siervo de Dios. Daniel es el sacrificio aquí. ¿Por qué digo esto? Mire, las palabras de Pablo en Romanos les van a mostrar por qué digo que ahora el sacrificio es Daniel. Y es un sacrificio que se anticipa a la hora del sacrificio tradicional. Romanos capítulo 12, versículo 12, escuchen las palabras de Pablo a la iglesia. Cuando Pablo escribe a los romanos le dice, entre otras cosas, la siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que Daniel está haciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras de Pablo aplican providencialmente al profeta Daniel en el capítulo 9. Daniel es esa clase de hombre, de ese siervo de Dios que no se conforma con la condición en la que vive su pueblo, no se conforma con la realidad de su nación, con la miseria en la que están viviendo como pueblo. Es importante decir que entre los judíos de la cautividad, Daniel no era un pobretón. Daniel era una persona importante, ya eso lo hemos dicho muchas veces. Daniel tenía una vida cómoda en la cautividad. Pero hermanos, cuando se trata de una relación con Dios, cuando se trata de nuestra intimidad con Dios, de la vida que agrada a Dios, entonces no importa si usted tiene el imperio de Donald Trump o de Joe Biden, no importa si usted es el rey de Arabia Saudita o de Emiratos Árabes Unidos, no importa si usted es Bill Gates o cualquier otro multimillonario del siglo XXI, usted es el hombre más miserable, usted es el ser más pobretón si usted no está en una relación correcta con Dios. Y Daniel sabía eso. Por eso es que Daniel no se conforma con la condición en la que vive su pueblo. ¿De qué me sirve vivir como un rico en la cautividad cuando soy esclavo? Cuando estoy al servicio de un rey pagano, de una nación impía y pecadora. ¿De qué me sirve amontonar riquezas, miles en esta vida, si al final voy a perder mi alma? Daniel sabe eso. Entonces él no se conforma. Él no está conforme con la condición de esclavitud en tierra ajena en que vive él y su casa, su familia. Daniel sabe cuál es la clase de Dios a la cual él sirve. Un Dios santo, santo, santo. De manera que él no se va a quedar con los brazos cruzados. Daniel viene a Dios como un verdadero sacrificio y derrama su alma ante la presencia de Dios por él y por su familia, por él y por su nación. Y es en ese momento en el que él está siendo derramado como un sacrificio en el altar de Dios. Es en ese preciso momento en el que Dios interrumpe su oración. Y este tipo de interrupción, hermanos, esta mañana cuando volví a leer el bosquejo, pensaba que este tipo de interrupción
de la que es objeto Daniel aquí es muy diferente a la interrupción que vemos en el capítulo 5 de Daniel. ¿Recuerdan el capítulo 5, el sueño de Belsasar? El banquete de Belsasar, disculpen. Belsasar estaba, como decimos los cubanos, de fiesta y pachanga, pelo suelto y carretera, en una orgía pagana. Y se le subió el vino, no la fama, el vino a la cabeza, y mandó a traer los vasos sagrados que su abuelo había traído del templo de Jerusalén. Cuando comenzó a profanar lo santo, apareció el dedo de Dios escribiendo en la pared. Dios interrumpió la fiesta, Dios interrumpió el banquete. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y no es cualquier comandante el que llega. Llega el comandante de los ejércitos celestiales y escribe con su dedo en la pared: Mene, mene, tekel uparsim. Tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falso. No sirve para nada. Esta interrupción es muy diferente a la que está experimentando Daniel en el capítulo. Así que hay dos maneras en las que Dios puede interrumpir el curso normal de la vida de un ser humano. O puede ser para anunciar un juicio por causa del pecado, o puede ser para anunciar bendición, para hacer parte al hombre de su propósito eterno, para mostrarle su gloria. Eso es lo que está viviendo aquí Daniel. Así que este tipo de interrupción, amados, siendo que es muy distinta a la que experimentó Belsasar en el capítulo 5, es un tipo de interrupción que está reservada solamente, única y exclusivamente para aquellos que han entendido quiénes son y qué clase de Dios es aquel ante el cual tienen que dar cuenta. No es para todos, solo para algunos, solo para escogidos, solo para los llamados, santificados, solo para aquellos que el Padre eternamente escogió y trajo a los pies de Jesucristo como un regalo de amor para su Hijo amado. Y nuevamente, cuando pienso en esto, tengo que volver al apóstol Pablo, porque así como Daniel en su tiempo se derrama en la presencia del Padre como un sacrificio, el apóstol Pablo también aprendió después de su conversión que la verdadera vida, esa vida que vale la pena de ser vivida, es aquella vida que se derrama como un continuo sacrificio en la presencia del Padre. Miren, Romanos 12 ya lo leímos. Pablo llama a la iglesia, desafía, exhorta a la iglesia a que se derrame. Cada creyente dice: sean un sacrificio, no sean conformistas, no se conformen con la vida que tienen. Ustedes han sido llamados, escogidos para más. ¿Hasta cuándo van a ser los miserables espiritualmente? ¿Hasta cuándo van a andar por los rincones llorando su miseria? Levántense y sean los hombres, las mujeres de Dios en este tiempo. Eso dice Pablo a los romanos. Pero Pablo no es aquel que teoriza de la fe. Pablo no es aquel que quiere decirle a la gente: hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. No. Podríamos citar muchos más pasajes de su vida que confirman que lo que Pablo está diciendo a los romanos era algo que él estaba viviendo en su propia experiencia. Pero solo les voy a compartir uno. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Para muchos intérpretes y eruditos, este es el testamento de Pablo antes de su muerte. Podríamos decir su última carta para Timoteo, su hijo amado. Mire qué palabras más preciosas en el capítulo 4, versos 6 al 8. Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto es lo mismo que decir a Timoteo: Timoteo, ya yo estoy listo para ser derramado como un sacrificio de libación en el altar de Dios. Y eso te lleva, y no nos vamos a meter ahí, pero eso nos llevaría a los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando el cordero era sacrificado sobre el altar y el agua que se derramaba sobre el cordero y todo aquel proceso, todo aquel rito.
Pablo dice, ahora yo soy como ese cordero, estoy listo para ser derramado en el altar del sacrificio de Dios. Dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice Pablo a Timoteo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesucristo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Así que no solamente él podía teorizar de la fe si lo hubiese querido. Pablo está hablando partiendo de su propia experiencia personal. Él sabía que su muerte estaba a la puerta. Dice, no es una muerte, es un sacrificio, es una libación lo que va a ocurrir. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aquí tenemos a un Daniel, cientos de años antes de Pablo, siendo derramado en la presencia de Dios como un sacrificio, por su casa, por su familia, por su nación. Pero hay más, yo veo más aquí, hermanos, y se lo voy a compartir enseguida. Acabamos de ver que todo esto en la experiencia de Daniel está ocurriendo cuando se acerca la hora del sacrificio de la tarde. El sol se está poniendo, el día comienza a morir y la noche está a punto de nacer. Tenga eso en cuenta. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos, miren, cuando la luz comienza a dar paso a las tinieblas de la noche, cuando parece que Dios se tarda, que no escucha tu oración ni la mía, cuando parece que es imposible que seamos librados, cuando parece que el caos y la condenación nos van a cubrir y nos van a absorber, es en ese momento en el que un rayo de luz divina brilla, irrumpe en la vida de Daniel, el siervo que clama, que derrama su corazón ante Dios, y todo para mostrarle que aunque sí, la noche viene, es inevitable que la noche venga sobre ti, Daniel. Es inevitable que por algún tiempo parezca que estamos atrapados en aquella oscura noche del castigo, de la disciplina de Dios, en aquella oscura noche de la falta de perdón, en aquella oscura noche de la ignorancia y el desconocimiento del cual es el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué va a pasar con nosotros, Dios? Sí, hermanos, puede ser cierto que eso suceda. Puede ser cierto que Daniel y la nación hebrea todavía van a tener que transitar por un poco de tiempo, repito, por esa oscura e indeseada noche de la disciplina. Los 70 años no han terminado todavía, Daniel. Todavía falta un poquito, y aún después de los 70 años todavía tendrán que padecer por un poco de tiempo, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Daniel. Pero miren, la buena noticia es esta: Daniel y su casa, Daniel y su familia, Daniel y la nación de Dios no tendrán que atravesar esa noche oscura de la disciplina, esa noche oscura de la tribulación, no tendrán que transitarla solos. La luz divina, el mismo Dios, estará con ellos. El conocimiento de Dios nos va a llevar de la mano por todo ese camino. Mientras pensaba en esto durante esta semana, recordé las palabras del profeta Isaías. Porque el profeta Isaías anuncia en su profecía muchas cosas, entre las que están estas palabras. Isaías capítulo 9, versículo 1, parte A, y versículo 2, mire lo que dice el profeta. Mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia. Ese es Dios hablándole a su casa, a su familia, a su prisa. Ahora estás angustiada, ahora estás sufriendo por lo mío, pero esta oscuridad, esta angustia no es eterna, no es para siempre.
Y luego en el verso 2 sigue diciendo: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios está mirando al futuro y le dice: esto sucederá con ustedes. Y lo que Dios ha de mostrar a Daniel guarda íntima, muy estrecha relación con la profecía de Isaías. La oscuridad, la tribulación, el sufrimiento no es eterno. Dios le ha puesto límite a la disciplina, y después de la disciplina viene el tiempo de la gloria de Dios, viene el tiempo de bendición, viene el tiempo en que la luz resplandecerá sobre ustedes y las tinieblas no podrán resistirlos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, eso es lo primero que podemos extraer de esta breve introducción a la respuesta divina para Daniel. Tenemos a un Dios, dicho en pocas palabras, a un Dios que se complace en interrumpir el curso natural de la vida de su siervo en una tarde de oración para traerle buenas noticias, buenas nuevas. Y esto es precioso, si quiere apúntelo. Dios nunca interrumpe, fíjese bien, Dios nunca interrumpe el curso de la vida de sus hijos, a menos que tenga buenas razones y un gran propósito para ellos. ¿No dicen amén? A menos que Dios tenga buenas razones y un gran propósito, Dios no va a interrumpir el curso normal de la vida de sus escogidos. Él no anda perdiendo su tiempo. Como no pierde su tiempo con pecadores perdidos, que no les interesa para nada buscarlo, tampoco Él desperdicia su tiempo interrumpiendo la vida de sus hijos para no darle nada. Siempre lo hace con buenas razones y con un gran propósito. Mire que se lo muestro una vez más. Ahora seguimos con el verso 22. Cuando Gabriel llega e interrumpe la oración de Daniel, Gabriel dice, verso 22, no dice Daniel lo que sucedió. Dice: y me hizo entender. Gabriel le dio entendimiento a Daniel y habló conmigo diciendo, estas son las palabras que el ángel trae a Daniel de parte de Dios. Dice: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, número uno, darte sabiduría y entendimiento. Al principio de estos ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, sí, para mostrarte la orden de Dios, el decreto de Dios. Y sigue diciendo: porque tú eres muy amado. Luego termina diciendo: entiende pues la orden y entiende la misión. 1, 2, 4 veces utiliza la palabra entender o uno de sus sinónimos. Gabriel: vine a darte entendimiento, vine a hacerte un hombre sabio, porque eres objeto de un amor especial de Dios. Y mírelo, desde el momento en que Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios, para humillarse en la presencia de Dios, fue dada la orden, fue dado el decreto divino de responderle a Daniel, de revelarle a Daniel cuál es el siguiente paso de Dios en su propósito eterno. Ahora bien, mire cuáles eran las peticiones de Daniel. Y así tendrías que volver atrás en el capítulo, unos versículos antes. Pero, en primer lugar, lo que Daniel está buscando de Dios, ¿qué cosa es? Número uno, está buscando el perdón de sus pecados y los pecados de su nación. Número dos, él quiere conocer cuándo sería el fin de la cautividad, cuál era el siguiente paso de Dios en la historia. Esas dos cosas quiere saber Daniel.
Él sabe que son 70 años, pero ¿cuándo se van a terminar? ¿Cuándo se terminarán? Esa es la pregunta. Ahora bien, lo que ocurre, Daniel no se lo esperaba. Y es esto: Dios viene por medio de su ángel a dar entendimiento y sabiduría a fin de que él pueda conocer cuál es el programa divino, no solamente para la nación de Israel, sino hasta el fin de los tiempos. Daniel está pensando en su casa, en su familia, pero Dios está pensando en su propósito eterno para las naciones de la tierra, en lo que Él va a hacer en la historia. ¿Se da cuenta? Así que dar sabiduría y entendimiento para conocer el desenlace final de la historia humana son la añadidura divina al perdón que Daniel está buscando. ¿Qué es lo que se revela aquí, hermanos? Una vez más, Dios está revelando su amplitud en perdonar, su amplitud en bendecir a su pueblo escogido. Mire cómo lo dice Isaías en el capítulo 55 de su libro, versículo 1 al 13. No voy a leer todos los versículos de ese capítulo, solo voy a leer versículos 6 al 9. Le dejo lo otro como tarea. Dice Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio, abundante, no será corto ni estrecho, no está limitado. Cuando Dios perdona, Él perdona en gran manera. Su perdón es superlativamente grande. Y luego sigue diciendo en verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y el verso 9 es precioso porque reafirma una vez más lo que venimos diciendo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aplícalo a Daniel. Los caminos de Daniel, los pensamientos de Daniel se circunscriben a la realidad histórica de la nación hebrea. Daniel no puede ir más allá. Su capacidad humana no le permite ver más allá de su casa, su familia, su nación. Pero el Dios de Daniel le dice a Daniel: no son solamente ustedes. Esto no se trata solamente de ustedes. Este propósito va más allá de la nación. Y es lo que Dios le va a mostrar en la profecía de las 70 semanas y los capítulos que siguen. Ya no solamente Dios le va a hablar de la nación, sino del desenlace final de la historia humana. De manera que cuando usted y yo estamos pensando solamente en términos de nuestra necesidad presente, en términos de nuestra realidad cubana, como seres humanos limitados, tenemos esa tendencia a pensar solamente en términos de la iglesia Benecer. Pero Dios no es así. Dios mira a Benecer, Dios mira a cualquiera de ustedes como individuos, personas individuales, y dice: Rosy, esto no se trata solamente de ti y de tu casa. Leider, no se trata de ti y de tu casa. Tú tienes tus pensamientos, tú tienes tus caminos, tus planes, tus proyectos, pero mis caminos, mis proyectos, mis pensamientos con relación a ti van más allá de tu casa y familia. Son mucho más altos que los tuyos. Por eso dice el profeta que Él es amplio en perdonar. Por eso Dios le da a Daniel no solo lo que pide, sino que le da más de lo que pide. Y esa verdad, amados, está
por toda la Sagrada Escritura. No solo Isaías lo afirma. Recuerda a Malaquías en el capítulo 3. Dios desafía a la nación hebrea y dice, probadme ahora en él. ¿Recuerdan ese pasaje? Que utilizan mucho los ministerios apostólicos y proféticos eso para sacarle la plata a la gente del bolsillo. Dice, pruébenme ahora en esto, traigan los diezmos al alfolí y yo derramaré sobre ustedes bendición hasta que les sobreabunde. Dios es abundante. Y por medio de Malaquías desafía a su iglesia, a su pueblo, a su casa, a su familia en el Antiguo Testamento a adorar a la manera de Dios, a adorar como Dios manda, y entonces ellos van a ver cómo Dios derramaría bendición abundante sobre la nación. Pero no solamente Malaquías, el mismo Jesucristo en Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte, usted puede ver allí, cuando Jesús desafía a su audiencia y le dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, dice Jesús, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y luego nuestro Señor se viene con esta ilustración. Dice, ¿qué hombre hay entre ustedes? ¿O qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará qué cosa? Una piedra. O si le pide un pescado, le dará un escorpión. Y continúa diciendo, pues si ustedes, siendo malos, siendo unos pecadores perdidos, corrompidos, son capaces de darle buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes le piden. Él es amplio en perdonar, es el amplio en bendecir. Pero el pasaje que más me cautiva lo tenemos en Lucas. En Lucas capítulo 12, versículo 31. Con el amor de un pastor hacia sus ovejas, Jesús le dice a sus discípulos, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué puede haber más grande que el reino de Dios? Él es amplio en perdonar. Y eso es lo que va a pasar ahora con Daniel, repito una vez más. Dios le da a Daniel más de lo que pide. Sabiduría, entendimiento, para conocer cuál será el desenlace final de la historia. Mira, hermano, viendo todo esto, no puedo dejar de decir lo siguiente. La oración, la verdadera oración no es como mucha gente piensa. Hay mucha gente, muchos predicadores y maestros por ahí que dicen que la oración es la mano que mueve al mundo. Esa es una mentira, que solamente podría ser cierta siempre y cuando esa mano, supuestamente, que va a mover la mano que mueve el mundo, se sujete a la palabra de Dios. Entonces Dios sí va a activar esa mano para que clame, pero no para que obligue a Dios a hacer lo que esa mano quiera, sino para que Dios haga lo que se ha propuesto hacer en la historia. No es lo mismo. No es lo mismo una mano sometida a la poderosa mano de Dios que una mano intentando manipular a Dios por medio de la oración. La oración no es una varita mágica que puede hacer así y acto seguido Dios va a hacer lo que usted quiere. Esa no es la oración. Nada de eso. La verdadera oración, la oración que un hombre de Dios hará y le llevará a la victoria, es esa oración que no es más que un don de gracia de Dios para sus hijos, a fin de llevar adelante el cumplimiento de sus promesas y propósitos. La oración es un medio de gracia, es un regalo de Dios para su pueblo, para su familia, para que por medio de ella nosotros podamos llegar al trono de la gracia y encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro y traer sobre nosotros, como dice su palabra, bendición hasta que sobreabunde.
Cualquier oración que no es vista como ese medio de gracia que Dios nos dio para llegar a su trono de gracia y sujetarnos a su voluntad, no es una oración bíblica. Y no tenemos por qué hacerla. Yo no digo que usted no reciba respuesta, pero yo sí digo y me atrevo a asegurar que la respuesta no vendrá de Dios. Vendrá de cualquier falso Dios, sí, pero no vendrá del Dios vivo y verdadero. Porque recuerden lo que dijimos al principio, como aquel ciego ahora le enseña a los sabios y dice: ustedes saben que Dios no quiere su tiempo con pecadores, pero no odia a pecadores. Eso es importante. Entonces, hermanos, ya vamos a terminar, pero no podemos terminar sin esto. Fíjense bien, todo lo que hemos dicho hasta aquí, todo lo que hemos ido diciendo, nos lleva entonces a la pregunta del $1.000.000. ¿Cuál es la causa divina para responder a la oración de Daniel? ¿Ya ustedes la tienen? Si son inteligentes ya saben cuál es. Versículo 23. Porque tú eres muy amado. Porque tú eres muy amado. Así que Dios responde al clamor de su Hijo única y exclusivamente motivado ¿por qué? Por su amor hacia Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Todo es una cuestión de amor, de fidelidad y santidad divina. De manera que la oración viene a ser, no fue la causa. Fíjense, la oración no fue la causa, sino que fue ¿qué cosa? El medio para dar a conocer, para revelar una vez más. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es la causa? Es cuando Él decide derramar su corazón ante Dios, que Dios viene, responde, pero también dice: esto no lo estoy haciendo por causa tuya, tú no eres la causa. La causa soy yo mismo. Es mi amor, mi santidad, mi fidelidad hacia ti, hacia tu casa, hacia tu familia, hacia tu nación. Amados, el amor de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo escogido, es único, incomparable, sin parangón en toda la historia de la humanidad. Ese amor no tiene igual. Ese amor nada ni nadie lo puede superar. Es único su amor hacia nosotros. Debe quedarnos claro entonces que no hay nada en Daniel, y por extensión no hay nada en tu vida, no hay nada en mi vida que obligue a Dios a responder, que obligue a Dios a amarme. No lo hay. La única causa divina para amarlo, tanto a Él como a cualquiera de nosotros, es su santo nombre, es su fidelidad al pacto eterno, es su amor incomparable. Mire cómo lo dice Moisés en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos. ¿Eran un pueblo grande? Sí. Dice Moisés que eran el más numeroso. En número eran la nación más grande entre todos los pueblos que habitaban aquella zona. Pero dice: no es por esa causa que Jehová los quiere a ustedes. No es por esa causa que Jehová los escogió a ustedes. Pueden ser los más grandes, pero esa no es la razón. Y luego dice: pues vosotros erais el más insignificante. ¿Sí? Son el más grande, pero al mismo tiempo que son el más miserable de todos. ¿De qué te sirve ser tan grande? Grande por gusto. Es el más miserable, el más insignificante de los pueblos. Así que no hay nada en ti que me obligue a amarte. No tienes virtud que me inspire a amarte. Usted se enamora de la mujer que ama o del hombre que ama porque encontró algo en él o en ella que le gustó, que le llenó, y dice: este es mi complemento. Pero no así con Dios. Dios no encontró nada en ellos. Eran el más insignificante de todos los pueblos.
Y sigue diciendo verso 8, sino porque Jehová os amó y quiso guardar, ¿qué cosa? Número 1, porque te amó. Número 2, quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres. Eso es fidelidad. O sea, con amor y fidelidad a su palabra, a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la razón por la que yo los he rescatado, dice el Señor, de la esclavitud de manos de Faraón, rey de Egipto. Aquí tenemos entonces, amor y fidelidad son la fuente motivacional de Dios. ¿Pero dónde está la santidad? Ezequiel, contemporáneo de Daniel, nos dice, capítulo 36, versículo 22, dice, por tanto, le dice Dios a Ezequiel, dile a la casa de Israel, dile a esta nación completa, así dice el Señor, lo que estoy haciendo no lo hago por ustedes, casa de Israel, no lo hago por ustedes, sino que lo voy a hacer, lo estoy haciendo por causa de mi santo nombre. Ezequiel 36, 22. Por causa de ese nombre que ustedes profanaron, que ustedes corrompieron entre todas las naciones a donde yo los mandé. Es por causa de mi santo nombre. Santidad, amor y fidelidad son la fuente motivacional de Dios para venir, para responder al clamor de sus hijos. Amados, el solo hecho de saber que somos hijos de Dios nos recuerda que estamos siendo objetos de un amor especial que no se manifiesta en todos los hombres. Dios no ama a todos de la misma manera. La manera en la que el Padre ama a sus hijos es, como ya dijo hace un momento, superlativamente más excelsa que el amor de Dios hacia el resto de la creación. Mire cómo se lo dice a Jeremías. En el capítulo 31, versículo 3, Dios le dice a Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Amor eterno. Por eso te sigo amando, por eso te sigo perdonando. Es un amor eterno y como tal es un amor que está manifestándose en misericordia sobre tu vida, aun cuando tú no la mereces, aun cuando tú mereces el castigo. Ese es el amor del Padre. Es incomprensible, trate de entenderlo, trate de explicarlo y le garantizo que se va a volver loco. Recíbalo por la fe, créalo y no se ponga a buscarle la quinta pata al gato como muchos por ahí andan haciendo y terminan rebelándose contra él. Entonces, ya para terminar, si Dios, amados, nos ha amado así, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser imitadores de Dios como hijos amados? Deberíamos responder a Dios con esa clase de amor que Él nos está dando. Deberíamos ser recíprocos en nuestra forma de amar a Dios, en nuestra manera de amar a Dios. Eso es lo que Daniel estaba haciendo cuando decidió derramar su corazón ante Dios. Lo hacía porque amaba a su Dios. Cuando él, siendo un jovencito, un adolescente, decide ser fiel a Dios, aunque en eso le vaya la vida, él lo decide porque él amaba a Dios. Él sabía qué clase de Dios era el que lo había escogido y él estaba decidido a amar a ese Dios hasta la muerte. No le importaba si tenía que morir siendo un niño, valía la pena morir antes que traicionar el amor del Padre. Eso es lo que Daniel estaba haciendo. Lo hizo en su niñez, lo hizo en su juventud y ahora siendo un anciano lo sigue haciendo. Qué galletada para nosotros es Daniel, hermano. Dios abofeteándonos, Dios llamándonos a mirar al libro y a ser imitadores de Él como hijos amados. Así que concluyo con esto. La única causa motivacional de Dios para responder al clamor de su siervo
no estaba en alguna cualidad o mérito que Daniel hubiese acumulado. No eran cualidades y méritos de la nación hebrea. Nada de eso. Nos ha quedado claro que Dios mismo es la causa. Él es impulsado. Dios es motivado a venir a nosotros por causa de su santo nombre, por causa de su amor eterno, por causa de su fidelidad al pacto, a la palabra de Dios. Él nos ama y punto. Nadie podrá arrancarnos de su amor. De manera que termino con una pregunta. ¿Seremos nosotros esa clase de hombres como Daniel? Hombres que son amados por Dios y punto. Pero hombres que revelan que son amados por Dios y dan testimonio de ese amor, derramando su corazón sobre el altar de Dios, clamando no solamente por ellos, sino por su familia y su nación. Dios está buscando esos hombres. Dios nos está llamando a ser esos hombres en este tiempo, hermanos. Cuba lo necesita. El mundo necesita de esos hombres. Así que mi oración a Dios es que ni uno solo de nosotros deje de asumir su lugar como un hijo de Dios. Y comencemos a derramar el corazón, si no lo estamos haciendo, ante el trono de Dios, por nuestra familia y por nuestra nación. Que Él nos bendiga y nos guarde. Amén y amén.